Oremos. Señor, muchas gracias porque a pesar de lo que somos, una generación caída, pecaminosa, tú nos das la gracia para poder presentar tu evangelio. Dame la humildad, la gracia, el denuedo y la dependencia de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos iniciado una serie y la serie se titula Encontrando a Jesucristo en cada libro de la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías. Ya nosotros estudiamos el libro de Génesis, ya vimos ahí, y ahora vamos con el libro de Éxodo. Les suplico que no se pierdan. ¿Cuántos libros tiene la Biblia, hermanos? En el Antiguo Testamento. 39, ¿verdad? Así que no se pierdan quizás esos 39 o 40 mensajes que van a ver. No se pierdan para que puedan ustedes, cuando estudien un libro, ustedes en particular, ustedes ya tengan una idea cómo encontrar a Cristo en ese libro. Porque toda la Escritura no habla de historias aisladas o personajes aislados. Todo lo que la Biblia habla desde Génesis hasta Malaquías apunta a Jesucristo. Así que por eso estamos ahora y hoy iniciamos con el libro de Éxodo. Y vamos a titular, como ya dijimos, Encontrando a Jesucristo en el libro de Éxodo. Perdón. Ahí está. ¿Cuál es el objetivo que yo me propongo al compartir esta prédica de hoy? ¿Cuál es el objetivo? Yo tengo un objetivo que lo he escrito y yo quiero cumplirlo. El objetivo, hermanos, es que al final de este mensaje, usted como oyente pueda entender que el libro de Éxodo no se trata de la historia de Israel, ni de las historias de Abraham, de Moisés, sino que el libro de Éxodo apunta a Cristo como el Cordero Redentor. Eso es lo que yo me propongo. Que usted como oyente y yo también como predicador podamos entender al final del mensaje que el libro de Éxodo no se trata de la historia de Israel, de la historia de Moisés, de la historia de los patriarcas, sino que todos ellos apuntan a Jesucristo como el Cordero Redentor. Entonces, ese es lo que yo me propongo como objetivo. El libro de Éxodo también se escribió, hermanos, para el pueblo de Israel. ¿Para quién se escribió el libro de Éxodo? Para el pueblo de Israel. El libro de Éxodo lo escribió Moisés. Y según el pensamiento de Moisés, Moisés escribió el libro de Éxodo para que ellos recordaran la historia de cómo Dios los había redimido de la esclavitud. Para que ellos recordaran la historia de cómo Dios los había redimido de la esclavitud. Ustedes saben que somos propensos a olvidar. Entonces, hermanos, ¿de qué trata esencialmente el libro de Éxodo? ¿De qué trata esencialmente el libro de Éxodo? Bueno, el libro de Éxodo es una continuación que fluye del libro de Génesis. Pero vamos a dar un pequeño repaso
para que usted tenga una idea de qué trata el libro de Éxodo. Primero, antes de hablar de Éxodo, tenemos que hablar del Génesis. Del capítulo 1 al capítulo 11 en Génesis, podemos ver que Adán y ese pueblo fallaron. ¿Qué les pasó del capítulo 1 al 11, hermano? Fallaron, rechazaron a Dios. Ellos no multiplicaron la imagen de Dios como Dios les había dicho. No fueron representantes de Dios en todas las naciones, sino que fallaron en eso. Adán falló, todos fallaron. Entonces, pero Dios en el capítulo 3, versículo 15, a pesar de la falla, a pesar de la caída, les da esperanza y les dice, viene uno de la simiente de la mujer, que él no va a fallar. Y aunque ahí no dice el Mesías, pero dice, él va a aplastar el trono de Satanás. Va a venir de la descendencia de la mujer, de Eva, va a venir uno que va a aplastar el trono de Satanás. Entonces, ya ahí va anunciando, ¿a quién, hermanos? A Jesucristo. Entonces, hermanos, en el capítulo 12, Dios llama a un hombre para que lo represente, porque Adán falló. Entonces Dios llama a otro hombre, llamado Abraham. ¿Cómo se llama, hermano? Abraham. Y Dios le dice, Abraham, yo te voy a bendecir a ti. De ti va a salir un gran pueblo, grande, incontable. Y dice en Génesis 15:5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces, hermanos, Dios llama a Abraham para que lo represente y le promete una gran descendencia. A eso se le llama el pueblo de Israel. ¿Cómo se le llama a ellos, hermano? Y el pueblo de Israel importa porque de ahí, del pueblo de Israel, iba a salir el que iba a quebrantar a Satanás. O sea, el Mesías, la simiente. Entonces, por eso Dios en el Antiguo Testamento se centra en Israel. Israel, Israel, Israel. Entonces, hermanos, Abraham tuvo algunos hijos. ¿Quién fue el primer hijo que tuvo? Bueno, de la promesa, estoy hablando de la promesa. ¿Quién fue el hijo que Dios resalta, el hijo de Abraham, hermanos? Isaac. Isaac, aunque tuvo Ismael, pero a Ismael Dios no le da importancia, sino que le da la importancia a Isaac, porque de ahí iba a venir la descendencia, la simiente. Isaac tuvo, ¿cuántos hijos, hermanos? Por supuesto, con su esposa. ¿Cuántos hijos tuvo? 2. Jacob y Esaú. Pero a Esaú dejémoslo a un lado. ¿En quién se concentra Dios, hermanos? En Jacob, porque dice que a él fue el que Dios amó. Jacob, estando en Canaán, no en Egipto, sino en Canaán, Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, que son todos los padres de los israelitas, del Israel literal. Entonces, hermanos, entre ellos iba José. Entonces, Dios, como tenía el plan, ¿verdad?, de multiplicarlos, de hacerlos una nación y de ahí sacar al Mesías, entonces Dios orquesta
que a José lo vendan como esclavo, él va a Egipto porque él iba a ascender de esclavo a gobernador. Segundo, después de Faraón. Y entonces luego Dios orquesta una hambruna y toda la descendencia de las 12 tribus de Israel, hijos de Jacob, que ya son como 70. Entonces ellos descienden a Egipto. ¿A dónde descendieron, hermano? Descienden a Egipto. Y entonces, hermanos, ahí en Egipto es donde se inicia el pueblo de Israel. Egipto es como el vientre donde Israel comienza a formarse como nación. Y estando ahí en Egipto, Dios hace una promesa. Mire Éxodo 1:7. Éxodo 1:7. Y los hijos de Israel, ¿qué dice, hermano? Fructificaron, como lo había prometido Dios a Abraham en Génesis capítulo 15. Ahora se cumple la promesa. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y la tierra se llenó de ellos. La pregunta es, ¿fue fiel Dios en cumplir lo que le había prometido a Abraham? Claro que sí. Dios es fiel. Es su carácter. Ahora, una pregunta de aplicación. ¿Verdad que estos textos que yo he mostrado muestran a un Dios fiel, hermanos? Entonces, si Dios es fiel y ese es su carácter, ¿por qué dudar, tú y yo, de todas aquellas cosas que todavía no hemos recibido? ¿Se oyó eso, hermano? O sea, si Dios es fiel, lo vemos ahí claramente. La pregunta que nos hacemos nosotros aplicativa es, ¿por qué dudar de ese Dios que demuestra ser fiel? ¿Por qué dudar nosotros ahora de todo aquello que todavía no hemos recibido? Tengamos cuidado, porque Dios sigue siendo, ¿qué? Y aun cuando no lo veamos, Él está trabajando. Dios no olvida su pacto. Ahora, si a ti te preguntaran, ¿cuál sería una división sencilla, pero sencilla, lo más sencilla, del libro de Éxodo? Yo lo pondría en 4 partes y las vamos a repasar. Vamos a ver una división sencilla del libro de Éxodo, porque de ahí va a tratar el mensaje. Hay quien lo divide en 2 partes, otros en 3. En mi mensaje necesito 4 partes. Entonces por eso lo dividí en 4 partes y es válido. Fíjate bien, Éxodo tiene, ¿cuántos capítulos tiene Éxodo? 40. ¿Cuántos capítulos tiene? 40. Del capítulo 1 al capítulo 12, Israel es esclavo en Egipto. Esa es la primera división que yo hago. Del capítulo 1 al capítulo 12, Israel es esclavo en Egipto. O sea, podríamos decir la esclavitud de Israel. Del capítulo 13 al 17, Israel es liberado
de la esclavitud de Egipto. Del capítulo 13 al 17, Israel es liberado de Egipto. Entonces ya llevamos dos temas: esclavitud y liberación. ¿Cuáles son los dos temas que llevamos ya, hermanos? La esclavitud la podemos ver de qué capítulo a qué capítulo, hermano. Del 1 al 12. Y del 13 al 17, ¿qué podemos ver, hermano? La liberación de Israel. Ahora, del capítulo 19 al 40, Israel está frente al Sinaí y recibe la ley. Entonces, del capítulo 19 al 40, Israel recibe la ley en el Sinaí. ¿A dónde, hermano? En el Sinaí. Entonces ya llevamos tres temas. El primer tema es la esclavitud. Segundo tema, la liberación. Y tercer tema, Israel recibe la ley. Los 10 mandamientos y toda la ley lo recibe en el Sinaí. Entonces, pero yo agrego un tema más. Este se encuentra siempre en el del 19 al 40. Y yo le agrego la construcción del tabernáculo para morada de Dios. La construcción del tabernáculo para morada de Dios, lo cual lo podemos ver, inicia en el capítulo 25. Ahora, si alguien te preguntara a ti, mire, ¿cómo resumiría usted Éxodo, el libro de Éxodo, en una frase corta, cortita, lo más cortita que se pueda? Un resumen. Yo diría, Dios redimió a su pueblo, lo llama a ser santos y por gracia permanece con ellos aun cuando no lo son. En resumen, ¿de qué trata Éxodo? Éxodo trata de que Dios redime a su pueblo, lo llama a ser santos y por gracia permanece con ellos aun cuando ellos todavía no lo son. Ahí podríamos resumir el libro de Éxodo. Si a ti te dijeran, ¿a quemarropa? ¿De qué trata Éxodo? Bueno, que Dios llama a su pueblo. ¿O así es? No. Dios redime a su pueblo. Segundo, los llama para que sean santos. ¿Y qué más? Y permanece con ellos aun cuando ellos no son santos todavía. La pregunta es, hermanos, ¿por qué crees que Dios primero redime y después llama a ser santos y no lo contrario? ¿Por qué crees tú que Dios primero salva o redime y después te llama a ser santo y no lo contrario? O sea, primero Dios, lo primerito que Dios hace con el ser humano es, sea obediente. No. Dios no le agrada la obediencia legalista. Dios primero redime al ser humano. ¿Qué es lo primero que Dios hace, hermano? Lo salva, lo libera del pecado. Y luego, hermano, después de que Dios libera, redime al ser humano del pecado, entonces llama para que tú puedas ser un pueblo, ¿qué? Santo, porque ya tienes tú la naturaleza de Cristo. Entonces, hermanos, por eso es que nosotros como iglesia no podemos corregir, exigir o demandar nada de una persona que es un oyente acá, que no ha nacido de nuevo, pero con mucho respeto está oyendo la palabra. Nosotros nos alegramos, pero no podemos exigirle ni a nadie, hermano, ¿verdad? Pero por lo menos no podemos decirle, mire usted su comportamiento, mire, le hemos visto acá, porque no se puede.
La obediencia es una consecuencia de haber sido salvados por Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, eso sí, nosotros como iglesia pues lo practicamos, que Dios primero redime y después llama para ser santos. Así es. Hermanos, al Dios habitar en medio de ellos, a pesar de que no son santos, ¿no te parece que Dios es un Dios lleno de gracia? Fíjate, Israel pecaminoso, construyeron un tabernáculo y Dios moraba ahí a pesar de que ellos alrededor tenían grandes rebeliones dentro de ellos. A pesar de que ellos tenían como visiones distintas maneras de pensar, habían diferencias, pero a pesar de eso, Dios moraba en medio de ellos. ¿No te parece que Dios es un Dios lleno de gracia? Y que así como Dios nos trata, como pecaminosos que somos, también debemos de tener compasión de otros. Amén, hermanos. Así que, hermanos, vamos a ver de qué manera encontramos a Jesucristo en este libro. Ahorita entonces vamos a ver eso. Y lo primero que vamos a ver es de qué manera encontramos a Jesucristo, el Mesías, el Redentor, en la esclavitud del pueblo de Israel. Ese es el primer tema de la estructura, acuérdense. Vamos a comparar la esclavitud de Israel comparada con nuestra esclavitud del pecado. Vamos a ver la esclavitud literal de Israel. ¿Cómo era que Israel estaba esclavo? El pueblo de Israel, hermano, fue esclavo en Egipto bajo el dominio de Faraón. ¿Por cuántos años, hermanos? Por 400 años. ¿Por cuántos años, hermanos? Ahí está en Génesis 15:3, pero no lo vamos a ver. Imagínense, hermanos, 400 años, una nación esclava, y por muy fuertes que eran, quizás ellos intentaron liberarse, autoliberarse, pero no pudieron. Y ahí estuvieron ellos 400 años presos, esclavos, en Egipto, hasta que Dios actuó. Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Veámoslo, por favor. Estamos viendo la esclavitud de Israel comparada con la esclavitud nuestra, con la esclavitud del pecado nuestra. Éxodo 2, 23. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, el que era amigo de José. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos. Pero fíjense bien, aquí se introduce algo. Y se acordó de su pacto. ¿De qué se acordó Dios? No es que Dios se había olvidado, Dios estaba trabajando. Y hermanos, tenemos que estar bien claros. Dios no los liberó a ellos porque ellos clamaron. Dios los liberó y se acordó de ellos porque Dios había hecho un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Todo lo que Dios hace es por amor a su nombre, por amor a lo que Él ya ha decretado con anterioridad. Sí es cierto que ellos clamaron, pero ese no fue el motivo por el cual Dios los liberó, sino porque Dios
se acordó de su pacto. Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a su pacto y por eso, por amor a su propio nombre, tuvo compasión. Por compasión Dios oyó la oración del clamor de su pueblo y comenzó a ejecutar su plan redentor. ¿Sabe a través de quién comenzó Dios a ejecutar su plan redentor? A través de un niño. ¿A través de quién, hermano? De un niño llamado Moisés. Dios protegió a Moisés, lo salvó de la muerte decretada por el rey Faraón, con el fin de que Moisés en su tiempo fuera el libertador de la esclavitud del pueblo de Israel. Y mire lo que dice Éxodo 3:9. Acuérdese que para Dios liberar al pueblo de Israel, Dios orquesta un plan y Él usa ¿a quién, hermano? A un niño. ¿A quién, hermano? A un niño. Y entonces ese niño ya creció, ya está grande. Ya tiene más de 40 años, 80. Éxodo 3:9 dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto, ¿con quién está platicando Dios, hermano? Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Dios platica con Moisés y lo envía a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Está claro, ¿verdad, hermanos?, que el pueblo de Israel estuvo 400 años esclavo en Egipto. Ellos quizás quisieron autoliberarse, no pudieron. Entonces Dios escucha su clamor, pero por amor a su pacto, Dios comienza a orquestar un plan y él usa un instrumento para poder liberarlos. ¿Quién fue el instrumento que Dios usó, hermanos? Un niño llamado Moisés. Lo guarda, lo libra. Este niño crece y entonces cuando este niño ya tiene como 80 años, entonces él habla con él y lo envía para ser el libertador de su pueblo. ¿Estamos claros ahí, hermano? Estamos hablando de la esclavitud, literal. Pero ahora vamos a ver la esclavitud espiritual de nosotros como pueblo de Dios, que así éramos esclavos. Hermanos, nosotros como pueblo de Dios, cuando no éramos pueblo, damos gracias a Dios, ¿verdad, hermano?, por ser pueblo de Dios ahora, ¿verdad? Pero un día no éramos pueblo. Nosotros, al igual que Israel, nacimos siendo esclavos. ¿De quién, hermanos? Del pecado y de Satanás. Y hacíamos no nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Fulanito, al carnaval a bailar toda la noche. A bailar. Y también a tomar. Fulanito, nada de iglesia, nada de ir a escuchar la palabra, a la playa. Fulanito, a hacer pisto. O sea, hermano, esclavos del pecado y de Satanás, a voluntad de Él. Así éramos, hermanos. Nosotros creíamos que éramos libres, pero no éramos libres. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo 2. No copié el versículo, pero 26.
Gracias. Segunda de Timoteo 2:26. Dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos. ¿A voluntad de quién, hermano? De él. Nosotros, al igual que el pueblo de Israel, éramos cautivos, esclavos, no de cadenas físicas, ni de Faraón, sino del pecado del diablo, a voluntad de él. ¿Estamos viendo el evangelio en la esclavitud de Egipto, hermanos? Fíjese lo que dice en Juan 8:34, porque estamos viendo a Jesucristo en el libro de Éxodo. Juan 8:34. Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es del pecado, hermano? Esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Y aquí hay algo, mire, en el 36. Así que, ¿a quién Dios usó para liberar al pueblo de Israel, hermano? A Moisés. Pero ahora Moisés representa a Cristo. Así que si el Hijo os libertare, no de las cadenas de Faraón ya, ni de las cadenas literales, sino de las cadenas del pecado, seréis verdaderamente, ¿qué, hermanos? Libres. Así que al igual que nosotros, por más esfuerzo que hayamos hecho, o intentos de autoliberarnos de las cadenas del pecado, fue imposible hasta que llegó el tiempo y el día señalado. Yo me acuerdo que, joven, 14 años, habiendo crecido en un hogar cristiano, sabiendo Biblia, pero dentro de mí habían cadenas que no me permitían ser libre para servir a Dios, para congregarme. Y me acuerdo que estando en el corral de vacas, miraba a los jóvenes de mi pueblo que iban a ayunar y a orar a la iglesia. Yo anhelaba un poquito. Quizás, no sé cómo era eso, pero en mi cautiverio yo decía, ¿cómo quisiera yo un día? Pero yo era esclavo de mi pecado. Yo era esclavo de mi pecado y no me podía soltar. Habían cadenas bien fuertes que me impedían a mí poder realizar el propósito de Dios. Hasta que llegó el tiempo. Llegó el año de 1981. Y esa noche el Señor me permitió orar con una tía mía. Y desde ese tiempo, desde el año de 1981 para acá, mi vida cambió. Yo hacía cosas que no hacía antes, porque antes era esclavo. Ahora ya las podía hacer con libertad. Y yo sé que lo mismo quizás les ha pasado a ustedes. Y quizás lo mismo les está pasando a algunos que todavía son esclavos. Pero que esta reunión se trata de explicarte cómo Dios es bueno. Y Dios tiene todo su tiempo. Amén, hermanos. Entonces, hablando de nuestras cadenas espirituales y de nuestra salvación espiritual, Gálatas 4:4, miren lo que dice. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Moisés, dice ahí. No, entiende
Moisés apuntaba a Cristo. Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, para que rescatase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos ya rescatados, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, o sea, el Espíritu Santo, cuando nacimos de nuevo, el cual clama dentro de nosotros: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, aunque no dice de Egipto. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. ¿Qué somos ahora, hermanos, por la gracia de Dios? Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Dios le prometió a Israel una tierra. ¿Qué les prometió Dios? Iban a heredar una tierra. Ahora Dios nos promete a nosotros un reino. ¿Qué nos promete? Un reino. Porque somos sus hijos. Así que como Dios envió a Moisés al finalizar los 40 años, así Dios, el Padre, envió a su Hijo en el tiempo señalado para redimirnos, no de las cadenas literales, sino de las cadenas espirituales. ¿Comprendemos eso, hermano? Ahora, yo hago una pregunta. ¿Podemos ver a Cristo en la esclavitud de Israel? Cuando leas el libro de Éxodo, vas y leas la esclavitud del pueblo de Israel, te vas a acordar de este mensaje. Dice, esto representa nuestra esclavitud. Y Moisés fue el libertador de ellos, que en el tiempo señalado Dios lo envió. Así Cristo, en su tiempo, me visitó. Y ahora yo tengo nuevos deseos, una nueva manera de pensar, nuevos propósitos, nuevos objetivos, porque ahora yo ya no soy esclavo, sino soy libre para servir al Señor. Todavía pecaminoso, amén, hermanos, todavía pecaminosos, pero ahora el Señor mora dentro de nosotros. Ahora yo no pienso como el mundo. Ahora Satanás no es mi amo. Ahora él es mi enemigo. Gloria al Señor. Entonces hemos visto en la esclavitud de Egipto el Evangelio, o sea, Jesucristo. Pero ahora vamos a ver en la liberación de Egipto, de Israel, vamos a ver en la liberación de Israel comparada con nuestra liberación. Saben que la redención de Israel no pudo realizarlo ninguna de las 10 plagas. Para liberar a Israel fue necesario un elemento importantísimo. ¿Sabe qué fue necesario? La muerte de un cordero sin perfecto y la sangre derramada. ¿Qué fue necesario para que Israel saliera, hermano? Eso fue lo que a ellos los liberó. Y vamos a ver eso. Fíjese lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 21 en adelante. Dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos, ¿qué dice, hermano? Eran un cordero por familia. Tomaos corderos por vuestra familia
y sacrificad la Pascua. ¿Qué les dijo, hermano? O sea, sacrifiquen al cordero, mátenlo. Porque Jehová, esa noche, pasará hiriendo a los egipcios. ¿Qué iba a pasar Jehová, hermano? Y cuando vea la sangre en el dintel o en los postes, pasará Jehová aquella puerta. ¿Qué iba a hacer Jehová cuando viera la sangre en esa casa, hermano? Iba a pasar a donde no había sangre para matar al primogénito. ¿Saben lo que significa Pascua? Pasar de. Eso significa Pascua. ¿Qué significa Pascua, hermano? Pasar de o pasar sobre. Eso es. O sea, Pascua es que hay que matar a este, pero ahí hay sangre. Entonces Dios pasó. La ira de Dios iba a caer sobre este, pero como hay sangre, no porque es bueno, no porque la persona es buena, no, hay sangre. Pasó. A eso significa Pascua. Pascua. Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. El instrumento que Dios usó para que los primogénitos de Israel no murieran, ¿cuál fue el instrumento que Dios usó, hermano? Fue el cordero. Fue la muerte del cordero, sin defecto. Y la sangre derramada en los postes de la casa. El cordero fue un sustituto. ¿Qué fue el cordero, hermano? O sea, el cordero tomó el lugar de la casa esa. El cordero murió por los de la casa. O sea, no es que los de la casa eran más o menos buenos, o los israelitas eran más o menos buenos, no. Israel era el pueblo más arruinado, más rebelde, más incrédulo. Es decir, fue sacrificado en lugar de ellos. A eso se le llama Pascua, donde Dios pasó por encima de ellos sin derramar su ira justa que merecían todos ellos. Hermanos, era imposible que Israel saliera. Dios usó un elemento, si podemos llamarlo. ¿Qué usó Dios para sacarlos, hermanos? La sangre derramada de un cordero sin mancha. Ahora, vamos a ver esto ya aplicado a nosotros, ya hoy en el Nuevo Testamento. Vamos a ver ya el Evangelio, a Jesucristo. Vamos a ver la redención de nosotros como su pueblo por medio de Cristo, el Cordero de Dios, sin mancha. Primero de Corintios 5:7, mire lo que dice. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, así como lo sois, sin levadura. ¿Qué más dice, hermano? Porque nuestra Pascua, que es, ¿quién dice, hermano? Repitamos, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿qué dice, hermano? Ya fue sacrificado. ¿Entendemos a quién representa ese cordero en el Antiguo Testamento, hermano? Representa a Cristo. Cristo es la Pascua. Todo aquel que pone su confianza en Cristo, no en las buenas obras, no. Todo aquel que pone su confianza en Cristo, en su sangre, entonces Dios lo redime. No por obras, para que nadie se gloríe. La religión falsa te engaña y te dice que
Sí, tú necesitas a Cristo, más esto y esto. Tú necesitas a Cristo más el bautismo, tú necesitas a Cristo más la penitencia, tú necesitas a Cristo más buenas obras, tú necesitas a Cristo más buen comportamiento. Ningún buen comportamiento, ninguna buena obra salvó a los israelitas. Fue la sangre derramada. Porque posiblemente habían egipcios que se portaban mejor que los israelitas. ¿Y por qué Dios no los mató? ¿Por qué Dios no los perdonó? Porque no había sangre. Entonces, la salvación no es por obras. La salvación es por gracia. Porque aún Cristo, nuestra Pascua ha sido sacrificada. Cristo es llamado en el Nuevo Testamento como el Cordero, pero no el Cordero de los israelitas, sino el Cordero de Dios. ¿Cómo era llamado Cristo? Como el Cordero de Dios, que no solo cubría los pecados del pueblo, sino que los quitaba y los liberaba para siempre. Veamos Juan 1:29. Dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y ahí Juan dio en el blanco. Y dijo, ¿qué dijo Juan, hermano? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. De los que creen. De los que Dios ha elegido para salvación. Primero de Pedro 1:18, miren lo que dice, hablando de Cristo como el Cordero Pascual, el Cordero de Dios. Al 21. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, ustedes eran esclavos, necesitaban ser rescatados, ¿de qué? Hermano, yo no soy tan malo, pero vives en una vana manera de vivir. Vives para lo vano. Tus objetivos son vanos. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo obtuvimos esa vana manera de vivir? Desde Adán. Y luego por mi abuelita, por mi papá. La cual recibiste de vuestros padres. ¿Quién nos enseñó eso? Nuestros padres. Ese hombre está bien parado. Porque tiene profesión, dinero. Ese hombre está bien parado. Mira, es que aquí lo importante es que seas trabajador, aunque te vayas al infierno después. Aquí lo importante es esta vida. Hemos sido influenciados, primero por la caída, a lo vano, a lo temporal, a vivir para eso, a no dar importancia a las cosas eternas. Voy a congregarme si me queda tiempo. Voy a leer la Biblia si tengo ganas, si tengo deseos. La cual recibiste de vuestros padres, esa vana manera de vivir. Y dice que fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Con qué fuimos rescatados? Dice el versículo 19. Con la sangre preciosa. Tiene un alto precio eso. Con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué Dios lo envió a su Hijo, hermano?
por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza, sean ¿en quién? En Dios. Estamos viendo la redención. Cristo es el Cordero de Dios. Pero ahora veamos lo más claro. Mire Mateo 26, versículo 1. Mateo 26 está narrando la etapa final de Jesucristo, cuando Él iba a ser entregado como Cordero. Y miren en qué tiempo Cristo dice estas palabras. Miren en qué tiempo. Cuando Israel estaba celebrando una fiesta, una de las fiestas. Miren lo que dice versículo 1, capítulo 26. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. ¿Qué les dijo? ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra qué, hermanos? ¿Qué se estaba celebrando en Israel, hermano? La Pascua. Y el Hijo del Hombre, ¿qué iba a hacer con el Hijo del Hombre? Será entregado para ser ¿qué? Crucificado. Qué hermoso. Pregunta: ¿podemos ver a Cristo el Cordero de Dios en la liberación de Israel? Cuando usted lea Éxodo, capítulo 1, del 1 al 12, usted va a ver la esclavitud. Pero en el capítulo 12, usted va a ver el instrumento que Dios usa para que sean librados. Entonces, hermanos, ahora vamos a ver la ley. Israel, vamos a ver si nos acordamos de la división. Del capítulo 1 al capítulo 12, ¿qué podemos ver? La esclavitud. Y del capítulo 13 al 19, al 17, la liberación. Ya lo vimos. Pero del capítulo 19 al 40, ¿qué vamos a ver? ¿Qué podemos ver? Israel está frente al Sinaí, estuvieron 1 año ahí. Y ellos ahora van a recibir, ¿qué, hermanos? La ley. ¿Qué van a recibir ahora ellos, hermanos? La ley. Primero Dios los saca de la esclavitud y luego les da la ley. Yo hago una pregunta. ¿Por qué Dios no los llevó a los israelitas redimidos de una vez a la tierra prometida, sino que los llevó al monte de Sinaí a recibir la ley? Esa es una pregunta que yo quiero que ustedes mediten. ¿Por qué Dios no los llevó, ya estaban redimidos, a meterlos a la tierra prometida de un solo? ¿Por qué Dios los lleva al monte Sinaí después de ser redimidos? Los lleva al monte Sinaí por 1 año para que estén ahí recibiendo la ley. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Primero, para recordarles, ahí cuando les estuviera dando la ley, Dios les iba a recordar que fue Dios quien los redimió de la esclavitud de Egipto. Dios les iba a recordar ahí frente a Sinaí que había sido Dios quien los había llevado hasta ahí. ¿Qué les iba a recordar Dios cuando ellos estaban frente a Sinaí, hermano? Que había sido Dios quien los había rescatado. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, ¿qué estamos haciendo, hermano? La Santa Cena. Nosotros, por medio de los elementos,
recordamos una vez al mes que si somos lo que somos, ha sido por la gracia de Dios. Segundo lugar, hermanos, Dios lo llevó al monte Sinaí, que recibieran la ley, para que oyeran la voz de Dios. ¿Para qué, hermano? Y fueran transformados y obedecieran. Dios quería que Israel oyera la voz tronante de Dios, salida de truenos y relámpagos. Dios quería que Israel escuchara: yo soy tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios quería que al escuchar la voz, ellos fueran transformados y obedecieran, aprendieran a obedecer a Dios. Dios lo llevó al monte Sinaí para que oyeran la ley, para que vivieran dignamente su redención. ¿Para que vivieran qué? Vivieran dignamente su redención. Ahí, frente al monte, Dios los iba a transformar mediante las palabras de la ley, los iba a santificar, los iba a hacer un reino de sacerdotes, santos, todavía imperfectos, para que fueran una luz a las demás naciones. Dios lo llevó ahí porque Dios quería demostrarles que lo más importante no era la tierra prometida, sino el Dios que se las prometió. Ellos ahí iban a conocer profundamente a Dios. Iban a entender que lo más importante no era la tierra prometida, o sea, las bendiciones que Dios da, sino lo más importante era el Dios que les iba a dar la tierra prometida. Dios los llevó ahí para mostrarles su necesidad de girar sus vidas en torno a Él. En otras palabras, Dios les mostraría que no solo era su Salvador, sino su Señor que les ama. ¿Y cómo lo haría? Haciendo dos cosas: revelando su carácter santo por medio de su ley. A través de la ley, Israel iba a conocer a Dios, iba a conocer el carácter santo de Dios. ¿Iban a conocer qué, hermano? El carácter santo de Dios. ¿Sabe cuál es el monte Sinaí? La ley hoy. Es este libro. Por algo Dios lo llevó un año entero con este libro, que aquí están las palabras que Dios dijo ahí en el Sinaí. Para con este libro cambiar las mentes de ellos, transformar las mentes que traían de Egipto, la mente materializada, la mente que estaba inclinada a los negocios de Egipto solamente, sino que ahora ellos, que el centro de ellos fuera Dios y no las cosas. Dios quería santificar a su pueblo. Por eso dice la Biblia: bienaventurados los que leen. ¿Bienaventurados qué dice, hermano? Wow. Y bienaventurado aquel joven, aquella joven, aquel hombre que Dios atrae a este libro, que escudriña este libro, que toma tiempo para santificarse, para ver en este libro las promesas de Dios, para ver en este libro los propósitos de Dios, para tornarnos de este mundo hacia el reino eterno.
Amén, hermanos. ¿Por qué Dios llevó a Israel al monte Sinaí? Para enseñarles que el propósito no solo es redimirlos, sino redimirlos para algo. Fíjese, Dios lo llevó ahí para enseñarles que el propósito no solo era redimirlos, sino redimirlos para algo. Cuando la palabra sale a los jóvenes o a los viejos, a las señoras, lo primero que la palabra quiere hacer es redimirlo. ¿Qué es lo primero que quiere hacer la palabra, hermano? Y una vez que lo redime, entonces Dios te muestra, yo te voy a redimir para algo. Tenemos todos los que vivimos en un lugar, digámosle, Señor, ¿para qué me redimiste y para qué me pusiste en este lugar? Yo voy a la iglesia los domingos, voy el martes, esa es mi rutina. No. Dios tiene propósitos grandes para hacer luz a las naciones vecinas. Hermanos, podemos ver cuál era el propósito de Dios al darles la ley al pueblo de Israel. ¿Podemos recordar algo? Que oyeran su voz. ¿Que oyeran qué, hermano? Que fueran santificados y fueran un reino de sacerdotes para hacer luz a las naciones. Ahora bien, apliquemos eso a nosotros hoy. Dios también nos ha rescatado de la esclavitud, nos ha liberado, y ahora, hermanos, nosotros somos su pueblo. ¿Qué somos ahora, hermano? Dios, como su pueblo, nos ha redimido, nos ha dado su palabra. ¿Qué nos ha dado Dios, hermanos? Para que seamos un reino de sacerdotes santos y anunciemos sus virtudes. Primera de Pedro 2:9. Mire lo que dice. Dice, mas vosotros sois, ¿qué dice, hermano? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Admirable. Querida joven, querido joven, querida señora, querido hombre, si tú eres redimido, Dios no solamente te redimió para que vengas a la iglesia y continúes con tu manera antigua de pensar, porque la cosa es que uno puede venir a la iglesia, pero ser un impío en la mente, ser igualito, ¿verdad? Igualito, como quien baña un zorrillo, lo perfuma, pero adentro su mente continúa intacta, sus objetivos no. Aquellas concupiscencias, si era chambroso, chismoso, violento, desobediente, todo eso, cuando viene a la iglesia se disfraza como un zorrillo perfumado, pero una vez sale y está la oportunidad, hiede como ese zorrillo. Querida y querido, Dios nos ha redimido para que seamos santos. ¿Para que qué? Para que tengamos una lectura diaria
y que no veas el pecado de otros, sino veas tu propio pecado. Y mediante este libro y la oración y la ayuda del Espíritu Santo, tu vida cada día esté limpiándose de todas aquellas concupiscencias que quieren brotar nuevamente, que quieren retoñar, que quieren nuevamente esclavizarnos. Pero esta palabra dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, con leer, con aplicar esta palabra. Amén, hermanos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y quiero por un breve momento mencionar morada de Dios. ¿Se acuerdan que le dije? Veamos a Israel. ¿Sabe cuál era el objetivo final de Dios con Israel? Lo mismo que había sido con Adán: morar con ellos. ¿Cuál es el objetivo, hermano, de un padre al traer a luz a un niño? Habitar juntos. ¿Sabes? Dios, el tabernáculo literal donde Dios moró con Israel, Dios desde el principio de la creación tenía una fuerte pasión por tener un pueblo para sí y morar con ellos como su Dios, para darse a conocer más. Miren lo que dice Éxodo 25:8. Dice Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí. ¿Qué iban a hacer, hermano? Y habitaré en medio de ellos. ¿Cuál es el objetivo final, hermano? Habitar. Su presencia. En medio de ellos. Dios en una nube, morando en medio de la tienda. El Dios del universo, que no tiene por qué hacerlo, pero es un Dios de amor. Viene a un desierto caliente, ahí en una nube, para darse a conocer a un pueblo pecaminoso todavía. A eso yo le llamo gracia. Aplicaciones. ¿Podemos ver a un Dios de gracia al habitar en medio de pecadores? Amén, hermanos. Ahora veamos aplicándolo a nosotros. Dios morando con la humanidad en la persona de Jesucristo. Juan 1:14. Y luego Colosenses 2:9. Dice Juan 1:14. Lo máximo que Dios hizo. Lo máximo que Dios hizo. Dice, aquel verbo, hablando de Cristo, el que creó todas las cosas. ¿Quién era el verbo, hermano? Esa palabra poderosa que creó los cielos y la tierra, ahora se encarna en la persona de Jesucristo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué le pasó al verbo, hermano? Tomó carne. Nunca había sucedido eso. Y habitó entre nosotros. Esa palabra es tabernaculó. Y habitó entre nosotros en la persona de Cristo. Y eso lo dice la historia, hermano. Esto no es por fe que lo creemos. La historia lo dice. Y habitó entre nosotros. Y vimos, ¿qué dice Juan, hermano? Su gloria, su majestad. Lo vimos. Cuando hablaba. Cuando reprendió al mar. Lo vimos su gloria.
Vimos su misericordia cuando puso la mano sobre el leproso. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, yo quiero hacer algunas conclusiones confrontativas para nosotros hoy. A través de la historia, pongamos atención, a través de la historia hemos visto que Dios redimió a su pueblo, hermanos, ¿verdad que lo hemos visto? Y luego lo llama a ser santos, para que sean luz en las naciones vecinas. Pregunta: ¿ha sido usted liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de Jesucristo ya? Es una pregunta que debe de responderla usted. ¿Ha sido usted ya trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo? ¿Ya sucedió eso en su vida? Tú lo sabes, tú y el Señor lo sabes. Otra pregunta: después que usted fue rescatado, oiga bien, ¿hay en usted un deseo y un fruto de santificarse para Dios en toda su manera de vivir, de hablar y ser luz donde usted trabaja, vive o estudia? Después que usted fue rescatado, ¿hay en usted un deseo y un fruto de santificarse para Dios en toda su manera de vivir, de ser luz donde usted trabaja, vive o estudia? Porque esa es una evidencia de una persona que ha nacido de nuevo. Hay un fruto que se llama el fruto de la santificación. ¿Cómo se llama ese fruto? El fruto de cada día dejar mi manera antigua de pensar. El fruto de pensar ahora como Cristo pensaría. El fruto de qué haría Cristo en X problema. No lo que a mí me conviene. No, ¿qué haría Cristo con esto, con esta situación? ¿Qué haría Cristo acá? Cuando el joven, la joven, el hombre piensa como Cristo y actúa como Cristo, no perfectamente. A eso se le llama el fruto de la santificación. ¿Cómo se le llama? Fruto de la... Así dice la Biblia. Dice... Mas ahora, dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué dice? La santificación y como fin la vida. Cuando usted ve un programa de televisión, ¿usted ve el que caiga o lo selecciona? ¿Sabe usted que dentro de usted hay un Espíritu Santo? Y es Dios mismo. Hay ese temor en usted para seleccionar lo que va a ver o lo que no va a ver, o para sus hijos y para sus hijas. Hay en usted ese temor de lo que va a decir o de lo que no va a decir, o de lo que ha dicho. Hay ese temor santo de cada día revisar. Si no lo hay, entonces usted no ha nacido de nuevo. Usted no ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Porque el súbdito del reino de Jesucristo es diferente. Todavía imperfecto, pero es diferente. No, es que yo voy a la iglesia. Sí, claro, Satanás también. Yo creo en Dios, Satanás también cree en Dios. Pero Satanás no obedece. Satanás no renueva su mente
Satanás no se está alejando de la manera de pensar de este mundo. No. Si Satanás tuviera una gran carrera, él la usaría para sus propios propósitos. Si Satanás tuviera un negocio, si Satanás tuviera amigos, él les hablaría de otra cosa, pero no de los propósitos eternos. Otra pregunta. Cuando por su gracia Dios lo hace nacer de nuevo y lo hace un hijo, su manera de pensar y de vivir, de desear, es distinta al mundo. La pregunta es, ¿ya ocurrió esto en usted? ¿Aborrece usted lo que Dios aborrece y desea usted lo que Dios desea? Probémonos. ¿Aborrece usted lo que Dios aborrece y desea lo que Dios desea? Pues sí, cuando somos nacidos de Dios, heredamos esa nueva naturaleza. Que no es que nos forzamos, o sea, es algo dentro de nosotros. Y una última pregunta para que descubras o descubramos si eres nacido de nuevo o no. Si estás yendo a la condenación eterna o no. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es aquello que en tu interior te hace feliz? ¿Qué acabo de decir, hermano? Preguntémonos eso. Hermanas, hermanos que están de acá, las hermanas, las mujeres, ¿qué es aquello que te hace feliz en tu interior? Hermanos, aquí, ¿qué es aquello que te hace feliz en tu interior? ¿Qué es aquello que te hace feliz? ¿Qué es aquello que te hace? Al escarbar, como dice John Piper. ¿Qué es aquello que te hace feliz en tu interior? Si no es Cristo, estás perdido. Porque si yo he vivido como pobre y hay un gran tesoro de diamantes, humanamente hablando, viviré para eso. Si de verdad hemos encontrado a Cristo, yo puedo tener esto, puedo tener lo otro, puedo tener y seguirlos teniendo, pero ya no es eso lo que me hace feliz. Usted puede tener carreras, maestrías, doctorados, dinero, fama, lo que sea, y siendo cristiano, pero ya no es eso. Porque ahora he encontrado un gran tesoro, lo más valioso que hay. Un Cristo que, siendo Dios, se hizo carne. Mira la valía de Él. Siendo Dios, de la esencia de Dios, no era un ángel, siendo Dios, la misma deidad. A ningún ángel dijo Dios, mi hijo eres tú, pero a Cristo sí se lo dijo, la deidad. Y esa deidad, mira la valía de Él, se hizo carne. Y no podemos quedarnos así. Habitó entre nosotros. Dejó escrito un libro que se llama el Nuevo Testamento. Dejó escrita la Biblia para que lo conozcamos. Yo no puedo quedarme así. No, si yo lo conozco, yo voy a dejar todo para vivir para Él. Y Él va a ser mi prioridad. Amados, si no es Cristo lo que te hace feliz, estás en problema. Tú no vas para el reino de los cielos, tú vas para la condenación eterna, porque tú no crees en Cristo. Tú eres igual que el diablo. Cree, pero no se entrega en lo que cree. Y el diablo será condenado. Al igual que todos aquellos que no creen de verdad en Cristo. Que viven religiosamente, pero en la manera de vivir, pensar, actuar, no viven como cristianos. Lo que los hace feliz no es Cristo verdaderamente.
Son otras cosas. Y ese es como el hombre que tiene 2 mujeres. No puede heredar el reino de Dios. Si no es Cristo el que te hace verdaderamente feliz en tu interior, hoy es un buen día de la verdad. Hoy es un buen día de confrontar. Los pastores tenemos que confrontarnos nosotros y al pueblo con la verdad. No, todo está bien, miren, vayan bien, sigan así, sigan con sus ídolos, sigan amando más este mundo, sigan amando más sus posesiones, sus carreras, y a Cristo denle las obras. No, no es así, algo anda mal. El que vive para Cristo, el que se ha encontrado con Cristo, el que Cristo es su verdadera felicidad, aquello que lo hace feliz, vive distinto. No perfectamente, pero distinto. Pero si no, si todavía, si lo que te hace feliz no es Cristo, hoy es un buen día de la verdad para que puedas decir, estoy en Egipto, hermano. No he salido de ahí. Soy esclavo todavía de Faraón, de mi pecado, del diablo, de las vanidades de este mundo. No puedo salvarme por mí mismo, hermano. Pero he oído a través de su mensaje que el Cordero de Dios salvó a Israel. ¿Me puede salvar a mí si me arrepiento y pongo mi fe en ese Cordero, por pecaminoso que sea? La respuesta es sí. Él puede salvarte si tú crees en Él, como me salvó a mí. En el año de 1981 me dio una nueva manera de vivir, no perfecta, una nueva manera de vivir, nuevos objetivos, nuevos propósitos, y vivo para eso. Y proclamo a todos aquellos que quieran vivir para eso, que lo que yo tengo no es una religión, es el propósito eterno, del reino eterno. Es el llamado de un Cristo que llama también a otros. Pongámonos en pie. Los músicos. Cristo, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por darnos en tu palabra un mensaje de esperanza. Solo en Él está la salvación. Gracias. Gracias porque podemos encontrar en el libro de Éxodo a Cristo. Gracias porque podemos anunciar a todo hombre que quizás dentro de 70, 50 años ya no estará acá, pero hoy le anunciamos que lo que verdaderamente debe de hacernos feliz en nuestro interior es Cristo. Que en este día, Padre, hayan oraciones. Estoy en Egipto, soy esclavo, no puedo salvarme por mí mismo, pero he oído que el Cordero de Dios salvó a Israel por mí. Sálvame. Clama al Señor con todo el corazón.